Muy buenas tardes, seguimos en Paraguay Sports Summit, dando apertura a la última sesión del día uno, un día realmente bastante intenso, pero a su vez bastante dinámico, de muchos aprendizajes dentro de este mundo del sport business, del marketing, del patrocinio y de un enfoque social bastante interesante, simplemente por mencionar algunos de los temas que estuvimos desarrollando durante toda la jornada. Y como dice el dicho, ¿no? Last but not least, como para finalizar la jornada, tenemos un tema también bastante relevante que sin duda tomará muchísimo más fuerza a partir de este año con este contexto tan particular, donde la gestión y el análisis de datos toma un papel preponderante dentro de las decisiones en mandos medios y sobre todo en términos o a nivel ejecutivo, directivo, en empresas, clubes de fútbol, entidades deportivas, um, y todo lo que concierne al mundo de la administración del deporte, ¿no? En esta última sesión tocaremos el tema análisis de datos, marketing disruptivo en Latinoamérica y Paraguay, y nos acompaña Amir Somoji, es fundador y director de Sport Value de Brasil. Y bueno, de más está decir que con Amir hemos compartido varias charlas a lo largo de todo este tiempo, y sin dudas es un honor poder compartir este espacio también contigo, Amir. Desde ya, bienvenido y bueno, bienvenido al Paraguay Sports Summit y te presento a toda la audiencia de Paraguay también. Gracias, Edgar. Para mí es un gran honor. Estoy muy contento de estar aquí. Yo acompañé hoy el día. Fue increíble. Grandes charlas para mí. Una gran responsabilidad estar aquí, poder representar un poco de mi visión desde Brasil, pero trabajamos mucho Latinoamérica y Europa también. Entonces, que será una oportunidad única. Sports Value es una empresa de consultoría de marketing deportivo. Trabajamos con sponsors, con clubes, con inversores. Entonces, que voy a intentar esta tarde, charlar un poco de mi visión de los datos. Es decir, yo soy de los datos mismo cuando no se hablaba en data. Hablábase mucho en informes anuales, hablábase mucho en datos de marketing y hoy día, todos los días somos inundados con grandes cantidades de estudios, análisis, tendencias. Entonces, que mi trabajo hoy es mucho más complicado porque ahora tengo que hacer más insights con los datos que analizarlos simplemente. Entonces, hay que buscar orientaciones de las empresas para que las empresas tengan esta orientación mercadológica. Entonces, mi trabajo sí consiste mucho en esto. Todos van a mirar un poco cómo miro los datos y cómo intento transformar los datos en una nueva realidad del marketing y de la gestión de la marca. Entonces, para empezar, lo más importante en este momento del mundo es comprender el fan en el centro de todo. Cuando miramos la industria del deporte, muchas veces miramos mucho para clubes, sponsors, detentores de los derechos audiovisuales, empresas de merchandising, otras empresas, pero nunca miramos directamente al fan, especialmente en el mercado latinoamericano. Tuvimos mucha dificultad, por ejemplo, en Brasil, por mis análisis, 80% de los ingresos de los clubes brasileños son provenientes del business to business, televisión, venta de jugadores y sponsors. El fan de un país con 200 millones de personas que tiene el fútbol como único gran deporte genera solamente 20% de su negocio. Entonces, que el fan en el centro es la nueva realidad digital del mundo. Entonces, para eso, yo voy a presentar un poco mis análisis de lo que sería el marketing disruptivo para el mercado latinoamericano y en particular para Paraguay. Preparamos unos datos digitales muy interesantes del mercado paraguayo. Es un mercado muy bueno para se trabajar porque hay mucha pasión. Entonces, lo que hablaba con Edgar estos días es que un hincha argentino, un hincha brasileño, un hincha uruguayo y un hincha paraguayo no hace la menor diferencia. Todos son apasionados, totalmente locos por sus clubes. Entonces, que hay que entender este mercado a través de los datos para poder sacar de ahí oportunidades de marketing. El mercado global, según nuestras análisis, siempre pre-pandemia, es decir, los números, vamos a hablar de esto, van a caer, es natural, por cuenta de todo el lío que se creó en el retail, la gente en sus casas, en lockdown, entonces todo esto impactó en los números, pero números impresionantes del mercado deportivo. Estamos hablando de más de 750 mil millones de ingresos generados por la industria deportiva.
el retail con 36% é a mais importante fonte de ingressos, e o esportes profissional com 171 mil millones de dólares generados. Depois temos ainda gastos das pessoas em ginásias e clubes, com 115 mil millones, e infraestrutura, comida, bebida, apuestas, com outros 200 mil millones de dólares. Então, é decir, temos uma indústria multibilionária que está muy concentrada, por ejemplo, la parte de retail en las 4 grandes marcas Nike, Adidas, Puma y Under Armour. Pequeñas marcas que generan muchísimo dinero, están muy alejadas. Por ejemplo, Vans, que es una marca que generaba más o menos 1 mil millones de dólares al año y hoy genera 4 mil millones, está tan alejada, pero tan alejada de Nike, Adidas, que se queda imposible comparar. Los números del mercado, más o menos para que podáis comprender cuánto dinero se genera en el mundo. La parte de marketing son 70 mil millones de dólares, siendo que el mercado norteamericano con 32 mil millones y Europa con 20 mil millones captan prácticamente todos los ingresos más importantes en términos de marketing deportivo. Este número comprende sponsors y licencias, royalties, merchandising. Otra cuestión muy importante es que los clubes europeos están muy desarrollados en cuestiones de marketing deportivo, entonces que los jerseys, los patrocinios máster en las camisetas, representan muy poco del total de ingresos comerciales de los clubes, que ya ultrapasan en Europa los 8 mil millones de dólares al año. En Estados Unidos seguimos la misma tendencia, ligas cada vez más fuertes con ingresos comerciales, y aquí un destaque para NBA, que puso marcas en sus jerseys y creció muchísimo. Pasó de una facturación con sponsors de 861 millones para más de 1,1 mil millones de dólares solamente en un crecimiento de un año, ya cada vez más cercana a NFL, que es mucho más rica, mucho más desarrollada, pero este movimiento de poner marcas creció 30% en sus ingresos. Otra importante fuente de ingresos, que ahora es el gran problema, el gran rollo de todo el mercado deportivo, es la cuestión de match day. Es una importante fuente de ingresos, 52 mil millones de dólares, siendo que el mercado de Estados Unidos, 32 mil millones, Europa, 18 mil millones. Y finalmente, la otra fuente de ingresos fundamental para el deporte profesional, los derechos de transmisión, 49 mil millones, y el mercado norteamericano con 22 mil millones. Es decir, todas estas fuentes de ingresos serán y están impactadas por la pandemia, desde el punto de vista de sponsors que están cortando inversiones, hasta los estadios que están cerrados y también los derechos televisivos que están cambiando mucho, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Un otro punto muy importante es que ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no hablamos del básquet o del tenis o de otros deportes? Porque nada se compara al fútbol en el mundo. Estamos hablando de 3,7 mil millones de personas en el mundo que les gusta el fútbol, siendo que casi un tercio de estos son fanáticos. Entonces, los países que tienen, por ejemplo, según Nielsen, más fanáticos en participación del total de la población, Emiratos Árabes, Tailandia, Chile, Portugal, Turquía, México, España. Son los países con más fanáticos en el mundo, según Nielsen. Si hablamos de audiencias televisivas, son masivas en los países que más generan audiencias en los mundiales, es decir, los países más populosos, sí, pero los países también que tienen el fútbol una potencia emergente. Entonces, China, Estados Unidos, Indonesia, Japón, India, México, Rusia. Son los mercados que más generan audiencias y ni todos son mercados estructurados, fuertes, están creciendo todavía en cuestiones de fútbol. Hablando de audiencias masivas del Mundial, son más de 3 mil millones de personas que miraron por lo menos un minuto. Pero si miramos los que miraron 30 minutos, son 2,5 mil millones de personas. Es impresionante la fortaleza del fútbol. ¿Y por qué esto ha pasado? Entonces, Europa consiguió desarrollar un modelo de gestión mucho más allá de solamente 11 jugadores buscando la pelota. Y esto es la diferencia entre Europa y Latinoamérica hoy día. Los clubes de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, tienen que buscar un medio de salir del resultado del campo, de salir de la necesidad de ganar para generar ingresos. Hay que buscar una visión más corporativa de la gestión. Entonces, que los clubes que en los 70, 80 en Europa eran clubes parecidos con nosotros, se cambiaron a empresas. En los 2000, para entidades de consumo y entretenimiento,
y hoy día están mucho más orientadas para generación de contenidos. Entonces, lo que explico siempre, que un club es muy parecido con una Disney. Disney tiene parques, los clubes tienen estadio. Disney tiene canales de televisión, los clubes son productores audiovisuales. Disney tiene productos licenciados, los clubes venden productos licenciados. Entonces, que cada club es una Disney. Cada club tiene que se convertir en una mini Disney. Esta es la realidad de lo que está pasando en Europa con las grandes ligas, en Estados Unidos con las grandes ligas y los mercados más desarrollados del mundo. Está un poco pequeño, pero las Big Five Leagues son las que dominan el mercado global de ligas. Después viene Brasil, MLS de Estados Unidos, la segunda división de Inglaterra, Japón, China, Rusia, Turquía, la segunda división de Alemania son las grandes ligas en facturación. Mercados emergentes como Estados Unidos, Brasil, China, Turquía, Rusia, India, tienen un gran desafío, que es la calidad del partido. Si tú miras un partido en China o en Estados Unidos o en Brasil y compara con una Champions League o con una liga doméstica como Premier League, tú ves la diferencia. Entonces, esa es una cuestión fundamental, mejorar la calidad de nuestro fútbol. La audiencia global, vosotros veráis que estamos muy orientados al mercado nacional, somos muy regionales. Mismo una Libertadores de América, que tiene un mercado potencial gigantesco de 200 países, no es tan valorada como, por ejemplo, Europa League. Entonces, ¿por qué Libertadores de América vale tan poco? Porque la gestión del fútbol latinoamericano está muy encerrada en sí misma. Hay que buscar la internacionalización con venta de derechos, sí, pero con la promoción internacional de las marcas. A veces hay que gastar y no recaudar. Gastar, invertir para recaudar más adelante. La cuestión de estructuras jurídicas de los clubes, entonces la seguridad jurídica para los inversores en Brasil hoy día, no se puede invertir en canteras, no se puede invertir en un club porque no se tiene la garantía institucional que el inversor tendrá, por ejemplo, respecto a las reglas. Entonces hay que esperar nuevas legislaciones para atraer capital. Y la cuestión fundamental de nuestro mercado, la renta de la población. Entonces tenemos una población gigante, apasionada por el fútbol, pero eminentemente sin poder de consumo. Entonces, que si el club, si la liga, si los sponsors comprenden esta realidad y ofrecen, por ejemplo, internet sin consumo de datos en un app, tú puedes tener millones de accesos sin tener renta de la población. Entonces tú vas a ofrecer para el sponsor más audiencias gracias a esto. Y un dato muy nuevo, muy reciente que publicamos hace muy poco tiempo, fueron los clubes más valiosos de Brasil, un estudio que trabajamos durísimo para publicar todavía este año, porque con los cambios institucionales y jurídicos del mercado brasileño, es claro que tenemos que saber cuánto valen nuestros clubes. Entonces, que tenemos una metodología muy sólida que aplicamos en diferentes clientes en Brasil y también fuera de Brasil, y así conseguimos tener una mensuración correcta, o fair value de los clubes brasileños. Entonces, Flamengo es lo más valioso, 572 millones de dólares, Corinthians con 454 millones, son las dos grandes hinchadas de Brasil, pero hay otros importantes índices, como por ejemplo, se tiene centro de entrenamiento, se tiene estadio, que no son los casos de los dos, pero se tiene, por ejemplo, equipos muy valorados, no plantel, se invierten en canteras, en Youth Academy, entonces que en secuencia aparece Palmeiras, São Paulo, y ahí aparecen clubes más pequeños en hinchada, pero que valen más, como Internacional, que tiene un estadio, mientras que otros clubes no tienen, como el Grêmio, que todavía es de una empresa, el estadio. Atlético Mineiro, que tiene un shopping center en Belo Horizonte, entonces esto también pesó, y Atlético Paranaense, que tiene su propio estadio. Entonces, que clubes con estadio propio, que no tercerizaron la operación del estadio, son más valorados. Entonces, todo esto que presenté hasta ahora son un poco de una fotografía del mercado global pré-pandemia y lo que ha pasado con el mundo en este momento. Hablando de fútbol y del deporte en general, los números son desesperadores. Según Forbes, las Big Leagues de Estados Unidos, las 4 ligas más importantes, proyectan pérdidas de 5.000 millones de dólares en ingresos. European Club Association, ECA, de Europa, habla de 6.000 millones de dólares, tanto en pérdidas en 2020, que ya están ahí, que vamos a hablar ahora, como 2021, que será aún peor, porque fue un trozo, ¿no?
de la temporada 2020 y será toda la temporada 2021. No sabemos cómo la vacuna va a trabajar en Europa, pero está claro que habrá un impacto brutal en los negocios. Son pérdidas con match day, con televisión, con venta de productos, con patrocinios. Entonces, que nuestras previsiones para el futuro, que no es nada bueno, habla de 25.000 millones de pérdidas en el deporte mundial con COVID, algo como 13% del mercado profesional y 3,5% de la industria deportiva en general. Entonces, qué terrible. Aquí datos recién publicados por los clubes europeos. Estamos hablando de pérdidas inacreditables, clubes sólidos como Manchester United, como Borussia Dortmund, que estaban muy bien financieramente hasta la pandemia, con pérdidas, y los peores, como el caso del Barça, y mismo italianos como Roma, Milán, Internacional y Porto, con pérdidas inacreditables. Es decir, un pedazo, un trozo de los ingresos se fueron y se rompió toda la estructura organizativa del fútbol europeo. Imagínate en Brasil, por ejemplo, está pasando lo mismo. Tenemos ya algunos datos de clubes que están con pérdidas arriba de 70 millones de reales, algo como 10, 15 millones de dólares. Entonces, que Europa está sufriendo muchísimo más que nosotros porque los costes ahí son terribles y la dependencia de fuentes de ingresos fundamentales como Match Day destrozaron las finanzas de los clubes. Entonces, para nosotros, lo que nos resta es aprovechar este momento para hacer cambios. Entonces, no voy a profundizar eso, todos tendrán después acceso a presentación, pero esa es la visión de Sports Value, de cómo trabajar conceptos clave de gestión y gobernanza para clubes de fútbol. Entonces, hay que pensar las prácticas modernas de gestión, transparencia, la cuestión de responsabilización de los directivos, que en Brasil todavía no hay, representatividad democrática, cuestiones de integridad del partido, como la cuestión de equilibrio de los equipos, la cuestión del arbitraje, la cuestión de anticorrupción, la cuestión de lo que serían las apuestas, y también algo muy nuevo para Latinoamérica, que es la cuestión de visión social y también ambiental, con los retos de desarrollo sostenible de ONU, o cuestiones educacionales, responsabilidad y contrapartidas sociales. Hay mucho que hacer. Pero en este momento quería concentrar un poco la atención para la cuestión digital, que otros ponentes aquí también trataron de forma muy calificada, que ahora la gente está mucho más dentro de casa. Entonces, que las personas están trabajando en casa, estudiando remotamente, viviendo una audiencia domiciliar que nunca existió en el mundo. Entonces, si de un lado tenemos muchos desafíos, muchos problemas para enfrentar en términos económicos y sociales, del otro tenemos grandes oportunidades mercadológicas. Entonces, la gente está mucho más preparada hoy día para consumir información, para consumir contenidos. Entonces, ¿qué tenemos? Más de 4,5 mil millones de personas conectadas en Internet y 3,8 mil millones están en las plataformas de redes sociales. El e-commerce en 2019 fue de 3,5 mil billones, un número, por ejemplo, que en Brasil supera los 50% de crecimiento por cuenta de la pandemia y más. Brasil tiene, hablo porque conozco bien los números, como 6% de penetración de la población que compra online. Entonces, mismo con todo eso, mismo con todo el cambio en el mundo, todavía tenemos mucho que desarrollar. Entonces, hay mucha gente que podría consumir online y que todavía no lo hace, o porque no tiene una buena internet, o porque no tiene un móvil de calidad, o porque no tiene, o porque tiene miedo de poner su tarjeta de crédito. Entonces, aquí hay mucho que trabajar. Pero, desde el punto de vista del fan y del consumidor que ya consume en internet, 67% del fan de deporte en el mundo está en social media mirando highlights, mejores momentos. Están con 63% mirando contenidos online. Es decir, hay más gente en social media que en los sitios de los clubes, en los sitios de las emisoras de televisión. Los millennials, que tienen una percentual cada vez más importante en la sociedad, que son los jóvenes de 30 a 35 años, que tienen alto poder de consumo hoy día, 60% de ellos son practicantes de games. Entonces, que imagínate el potencial. Estamos hablando de 2,7 mil millones de personas en el mundo que practican game, jugando online o en console como PlayStation o Xbox. Y
25% en mediana que la gente que consume online, y en Brasil, como hablé, solamente 6%. Entonces, algunos datos impresionantes. Este dato más asustador son las audiencias televisivas de Estados Unidos, que despencaron en medio de la pandemia. Hay que destacar que por la primera vez muchas ligas competieron entre ellas, es decir, en general en Estados Unidos se termina una liga como NBA y se empieza otra liga como NFL para que no compitan y no consuman audiencias, intereses mediáticos. Esa es una visión americana. Y con la pandemia no fue posible. Entonces, que claro, hubo eso, pero hubo mucho más, un cambio de hábitos, un cambio de actitudes de la gente. Entonces, que si miramos, por ejemplo, estos datos impresionantes, son los millones de personas en el mundo que miran vídeos online, en YouTube, en redes sociales. Son datos impresionantes. Estamos hablando de 2,6 mil millones de views de vídeos en Internet de una manera como nunca se produjo en la vida. Y esto va a crecer. Y si miramos, Latinoamérica es uno de los mercados más representativos, sacando Asia-Pacífico y Europa. Entonces, que estamos conectados. Y aquí arriba, el gráfico que para mí es lo más impresionante es la diferencia generacional, es decir, cómo cada generación consume. Entonces, que el gráfico rojo son los fans generales del deporte. Por ejemplo, los fans generales de deporte miran 43% de ellos, miran highlights de partidos. Este índice va para 49% entre los millennials, por ejemplo. Hablando, por ejemplo, de podcasts, y mientras la gente en general mira 21%, escucha 21% de ellos podcasts, en los millennials estamos hablando de 38%. Entonces, que son cambios de actitudes que están tomando el mundo y que los clubes, los sponsors, las emisoras detentoras de derechos tienen que fijarse en eso. Entonces, que las 4 palabras clave que identificamos en Sports Value para este momento es transformación digital, fan engagement y monetización, claro, de esta interacción con el fan, entregas digitales para sponsors y monetización de su propio contenido. Es decir, es muy disruptivo lo que tenemos que crear. Tenemos aquí el ejemplo, que quizás el ejemplo más emblemático de la industria actual, en mi opinión, que es Rakuten, que era una empresa muy poco conocida de todos, una empresa japonesa de e-commerce muy fuerte en Asia, pero que no era tan conocida en todas partes, que eligió el Barça y el Golden State Warriors como propiedades a ser explotadas. Entonces, que, por ejemplo, datos recientes hablan que Rakuten en Japón creció 600% con el streaming de NBA. Entonces, que es un ejemplo de un sponsor que está comprando espacio en las camisetas, pero está mucho más allá que solamente sponsorizando. Está trafegando junto a otros públicos, está trabajando junto a su club para desarrollar el mercado nuevo para ellos. Y ahí llegamos al punto clave de la charla para finalizar y así poder debatir un poco sobre los números, que es el mercado latinoamericano. Entonces tenemos más de 600 millones de personas, un PIB de 6 mil millones, solamente para imaginar lo que eso representa, solamente los 75 millones de hispanos en los Estados Unidos representan 800 millones de dólares de rendimientos, es decir, que es un país gigantesco a explotar. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia toda la LATAM, pero hacia también Estados Unidos con este mercado de 70 millones de latinos. Estamos hablando que desde el norte de México al sur de Argentina tenemos 400 millones de hinchas de fútbol y 290 millones de estos hinchas están en las redes sociales. Y para eso preparamos de forma muy especial para este evento un análisis particular del mercado paraguayo. Estudiamos porque yo tengo una alianza estratégica con Zing, que es una empresa de Brasil, de Porto Alegre de Brasil, que trabaja datos digitales para clientes. Entonces, que tenemos una alianza, trabajamos juntos y ahora Sports Value tiene tantos datos financieros, tendencias de marketing y ahora también análisis del digital. Entonces, que esto fue una fotografía del último mes del fútbol paraguayo y verás que fue un periodo muy especial. Yo no sabía, porque tampoco conocía tan profundamente la tabla de partidos del fútbol paraguayo y fui a checar después con los datos y me quedé muy impresionado con lo que pasó, por suerte,
y voy a compartir con vosotros ahora mismo. Entonces, intentando ubicar clubes paraguayos entre los grandes clubes latinos, estamos con Olimpia luego por abajo de Toluca y América de Cali, después San Lorenzo, Ceará y Fortaleza de Brasil, Atlas de México, Vitória de Brasil, Deportivo Cali, Coritiba y Cerro Porteño. Entonces, que el más importante club en términos de seguidores de Paraguay es Olimpia, con 2,2 millones de personas, y Cerro con 1,6 millones. Un dato muy impresionante es que los clubes paraguayos no tienen inversiones pesadas en YouTube, que es un canal fundamental para clubes de fútbol. Es decir, que Paraguay tiene más o menos 5 millones de fans en las redes sociales. Entonces, hablando de los clubes paraguayos en particular, Olimpia y Cerro, después Guaraní, Libertad, Sportivo Luqueño, Club Nacional. No pensabas que íbamos a hablar solamente de los gigantes, tenemos que mirar para todos. Entonces, que tenemos aquí a todos los clubes paraguayos de primera división y también los clubes paraguayos de segunda división. Y ahí me pareció algo muy interesante que, por ejemplo, el Club Atlético 3 de Febrero tiene números muy impresionantes de redes sociales. Hay que buscar comprender eso, pero son 47.000 personas en el Facebook y 16.000 personas en Twitter, números más grandes, por ejemplo, que el 12 de octubre. Entonces, que es un ejemplo de un club más pequeño que tiene datos interesantes. Entonces, que los clubes que más postaron informaciones, contenidos, fueron Cerro Porteño, Libertad, Guareña y Olimpia, en cantidad de postajes. Estamos hablando que en este periodo de un mes, más o menos, fueron 3.500 postajes hechas por los clubes paraguayos. Y ahí, clubes de primera división produjeron más o menos 3,3 mil y generaron 4 millones de interacciones. Entonces, que los clubes paraguayos, así como argentinos, brasileños, chilenos y mexicanos, trabajan muy, muy fuerte la pasión del hincha. El hincha interactúa con el club, así que el club posta algo importante sobre lo que está pasando. Y lo mismo mirando a los clubes de segunda división, que produjeron también gran cantidad de interacciones. Entonces, si miramos un poco de lo que pasó el fútbol paraguayo, fueron 4 millones de interacciones entre 7 de noviembre y 5 de diciembre. Los hinchas de Olimpia y de Cerro ya comprendieron lo que pasó, que en el 3 de diciembre hubo un partido importantísimo de clausura, y esto impactó definitivamente en lo que voy a enseñar ahora mismo. Entonces, Instagram es lo más importante de generación de interacciones, con 50% de todas las interacciones en esta red, apenas para ejemplificar cómo otras redes son muy representativas en Paraguay, como Twitter y Facebook, que si analizamos todos los clubes del mundo, el Instagram representa 78%. Entonces, que naturalmente pasará esto con Paraguay en el futuro, el Instagram se consolidará, pero todavía Twitter y Facebook tienen su importancia. Entonces, algunos de las postajes más impresionantes en términos de engagement, ni siempre de clubes grandes, porque la cuenta que Zinc hace es no solamente la cantidad de curtidas o de retweets, pero también en relación a el tamaño de la hinchada. Entonces, que por eso algunas veces algunos postajes tienen más apariciones en la plataforma que otras. Entonces, un poco de lo que los hinchas comentaron en las redes sociales de cada club. Entonces, es muy interesante porque refleja un poco el ADN del club, el momento deportivo, y cómo el club posta y cómo el club interactúa con sus clubes, entonces con sus hinchas. Entonces, que al final, claro que cada club tiene su historia, pero lo que se puede percibir es que hay mucha información de calidad hoy en el digital que se puede convertir en oportunidades comerciales para sponsors, para los propios clubes en términos de ventas. Entonces, hablando un poco en ese periodo, los clubes que más generaron interacciones fueron Cerro, que eso es impresionante. Mientras que Cerro tiene menos gente en las redes, la interacción fue más pesada que Olimpia. Entonces, que en Facebook pasó eso. Y ahí, un índice que me gusta mucho, que es interacciones por post. Es decir, si dividimos el total de interacciones por la cantidad de posts, encuentran más o menos los clubes más efectivos, más eficientes. Entonces, que Cerro, para cada post en Facebook, consigue hablar con 2,4 mil
interacciones. Entonces, que son 2.400 interacciones a cada postaje, mientras que para Olimpia 1.800. Y ahí en el Facebook, en Instagram, más de 1 millón de interacciones para Cerro y 730.000 más o menos para Olimpia. Y si miramos por postaje, Olimpia tiene más de 10.000 interacciones a cada postaje, mientras que Cerro Porteño 6.700, y en este caso Olimpia pasa a su rival. Y en el Twitter, Cerro vuelve, pero la diferencia es mucho más pequeña, y en cantidad de interacciones, Cerro y Olimpia muy cerquita. Entonces, lo que se percibe es que la cantidad de interacciones que el Instagram produce, ninguna otra red posibilita. Y para finalizar, lo que quería enseñar es que la cancha impacta. Entonces, una victoria en campo, captamos eso, no sabíamos, estamos mirando primero los datos, para después ir a mirar lo que pasó en el campo, pero es claro que una victoria frente al gran rival, esto toca a la gente, esto acentúa las diferencias entre los clubes. Entonces, que si Olimpia gana la próxima, seguramente los impactos serán decisivos también en términos de redes sociales. Aquí mis datos, mi teléfono, en el principio había mi email, aquí mi Twitter, y aquí desde ya me pongo a total disposición de todos para debatir un poco de estos datos. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Amir. Realmente datos fascinantes de la industria del deporte a nivel global, a nivel Latinoamérica, como así también a nivel paraguayo, y creo que nos sorprendiste a todos acá. Bueno, era un poco la sorpresa que teníamos a todos en la audiencia, ¿no? Veo que ya están llegando bastantes consultas. Y sobre todo este análisis, Amir, que has hecho sobre de que cantidad de seguidores no es lo mismo que interacción. Es decir, ver o identificar principalmente las vías de monetización entre tener una red social, entre moverlo y generar engagement con los distintos fans, es una cosa totalmente distinta a simplemente tener presencia en redes sociales. Y también llamó mucho la atención la alta actividad en social media y en plataformas digitales de clubes de segunda división también, que inclusive se pueden equiparar con otros clubes o de primera división de Paraguay, como así también de primera división inclusive de otros países de la región, Amir, ¿no? No te quiero comprometer, pero a ti personalmente un poco te pido una opinión acá. ¿A qué crees que se debe este fenómeno en términos de un mercado más regional y específicamente más local? Lo que siento es que el fútbol tiene una característica muy valorada del mundo de los negocios, que nosotros del fútbol no nos fijamos, que es el sentido de pertenencia. Una empresa es una empresa, un banco, una aseguradora, mismo Nike, Adidas, tiene sus dificultades porque tiene trabajo esclavo aquí o porque tiene una cuestión más polémica allá. Los clubes no, es pura pasión. Entonces, lo que veo es que los datos de Paraguay, así como de otros mercados latinoamericanos, es que nuestro engagement es más pesado que un tailandés que hincha por el Barça, que un japonés que hincha por el Madrid. No se puede comparar. Un hincha del Cerro es más, hay menos gente del Olimpia como del Boca, si comparado a los 250 millones de fans del Barça. Pero la pasión que un tipo tiene en Latinoamérica no se compara con la pasión, y esto está comprobado. Yo tengo una pasaje que yo miré, por ejemplo, en Netflix, una serie de River Plate, y el River jugó con Boca en el Santiago Bernabéu, y el presidente del Madrid hablaba para los directivos de River que nunca el Madrid tendrá esto, que es la hinchada de River cantando, independiente de lo que pase, se gana, se pierde. Entonces, esto no es diferente del Cerro y de Olimpia, de Grêmio y de Flamengo. Entonces, que la pasión latinoamericana, entonces, lo que conseguí identificar es que la pasión local, la pasión del hincha local está reflejada en las redes sociales. Entonces, las redes sociales son un espejo de nuestra realidad desde el punto de vista de engagement, porque, por ejemplo, los clubes tienen una fortaleza en la mano que es postajes con 2, 3, 10.000 interacciones. Eso no es poca cosa. Entonces, que si vamos, por ejemplo, mirando los sponsors, estos sponsors no consiguen publicar esto en redes sociales, no consiguen interactuar con la gente. Entonces, que el club es la puente entre el sponsor y la gente. Y cada vez más, con el mundo globalizado, la gente se va a buscar ese sentimiento de pertenencia. Entonces, que si tú hablas de un hincha catalán
o de un madrileño que hincha por el Madrid, o de un hincha de Asunción que hincha por el Olimpia. ¿Cuál es la diferencia? Es igual. Entonces, que los clubes tienen que buscar oportunidades comerciales a través de esta relación digital con sus fans, porque el mundo está hacia el digital y los clubes no pueden permanecer analógicos, vendiendo publicidad estática, produciendo solamente ventas en e-commerce. Tú tienes que producir contenidos, atraer más audiencias y ahí producir nuevos ingresos en el ambiente corporativo con grandes sponsors, con acciones locales, con tiendas, con pequeños retails locales. Entonces, que tú puedes trabajar globalmente y localmente gracias a la condición que el fútbol le permite. Definitivamente el potencial del mercado paraguayo, como así también del público de la TAM, como uno, o teniendo la pasión como uno de sus activos principales, como fuente o reto para poder monetizarlo de forma inmediata o a mediano plazo, claramente es uno de las innovaciones que se deben aplicar no solamente a partir de ahora, sino también trazar un plan sostenible a largo plazo en términos de deportes, Amir, ¿no? Porque estos datos definitivamente reflejan o desnudan una realidad que en muchos casos quizás desconocíamos o no podríamos sustentar una toma de decisión adecuada o una estrategia al no tener estos datos o un dato más preciso sobre la situación, ¿no? Mencionábamos que, por ejemplo, en un país de 8 millones de habitantes o de 7 millones o de 7.5 millones de habitantes como Paraguay, casi 5 millones son hinchas de fans en redes sociales, es decir, un porcentaje altísimo de casi 80 o más por ciento, que son targets directos a todas las marcas, sponsors, y toda actividad que se encuentra vinculada directamente a los clubes o al deporte en este caso, ¿no? No es poca cosa, ¿no, Edgar? Tener 80% de la población conectada a clubes de fútbol en las redes sociales. Es impresionante, es impresionante. Definitivamente, definitivamente. Y hay una pregunta que nos hace Héctor Sánchez desde la plataforma que nos dice, gracias Amir por la información, estuvo muy, muy interesante con estos datos inéditos. Debido a la pandemia, los clubes han tenido problemas económicos muy grandes. ¿Qué oportunidades se prevén en el 2021 para que los clubes obtengan beneficios en las distintas áreas de un club, como lo son los medios digitales y los sponsors, por ejemplo? Muy bien, yo voy a aprovechar entonces lo que Nuno presentó hoy, que me parece que es fabuloso dentro de este contexto digital, que es que la gente tiene que comprender que los cambios ni siempre son malos. Porque en general, en el medio de la crisis, tú no consigues sacar la cabeza para afuera y mirar más una perspectiva de cambio. Cambio no necesariamente es crisis. Crisis genera el cambio. Entonces, que yo veo claramente que esto no es para todos, no es para todos los sponsors ni para todos los clubes, pero los clubes que sacaron adelante oportunidades digitales de innovación. Entonces, doy un ejemplo. Ceará, que es un club pequeño de Brasil, y una región carente en términos económicos, creó, por ejemplo, un ambiente para atraer startups, para ayudar al club. Entonces, que son ejemplos reales de mercados. Lo que veo claramente es que la digitalización del mundo obliga que los clubes salgan de ese ambiente estático. Yo hablo mucho de esto porque la pantalla que está ahí es estática, el sponsor que está en el jersey es estático y el fútbol, el deporte exige en este momento mucha interacción. Entonces, que el digital es 100% interacción. Pero en el pasado me gustaba que la tele tenía como 30 puntos de audiencia, ahora hay 10 puntos. Es esto, porque la gente está en los OTTs, está en las redes sociales, está mirando YouTube. Entonces, que tú tienes que estar donde está la gente. Entonces, que si están en Instagram, estaré en Instagram. Si están en YouTube, yo voy a YouTube. Si están en las redes sociales, yo voy a trabajar porque los sponsors van a buscar estas personas. Si no va por el club, será por música, entretenimiento, Spotify o Amazon, pero lo van a hacerlo. Entonces, que para los clubes no resta otra actividad que no sea la transformación digital, la transformación de sus contenidos en dinero real. Entonces, que el gran reto para clubes de fútbol no es buscar un sponsor millonario que va a poner la camiseta, pero estructurar desde el punto de vista corporativo su gestión de branding y de marketing para atraer no solamente inversiones, como por ejemplo parceros tecnológicos que te puedan
desarrollar como, por ejemplo, Amazon ha hecho un marketplace. Entonces, que, por ejemplo, el fan del Cerro o de Olimpia compra móviles, compra coches, va al supermercado, compra cerveza, refrigerante, entonces que sodas, entonces que al final el club tiene que tener 20, 30, 40 sectores trabajando en venta. Entonces que la camiseta del club será vendida una vez, dos veces, pero la recarga del móvil es mensual, por ejemplo. Entonces, si tú haces la recarga del móvil, ganas puntos en el plan de fidelidad del club, pero hay que crearlo, hay que producir esta nueva realidad tecnológica. Entonces, volviendo a Nuno, los datos enseñan el camino, pero en algún momento hay que estructurar la gestión de estos datos hacia las estrategias de marketing y comunicación. Entonces, que el marketing actual es data-driven porque tú tienes que enseñar al consumidor algo que él no espera. Entonces, ¿cómo tú vas a sorprenderlo? Conociendo mejor, estudiando más los datos, sus hábitos de consumo, sus deseos. Entonces, Amazon cobra, por ejemplo, $3 al mes, $3 al mes o menos por el Amazon Prime y te da el frete gratis. Ese es el Amazon, porque quiere conocer las películas que tú miras, las cosas que, las músicas que escuchas, es eso. Y es eso del club, tiene esto gratis, porque la gente ya está conectada. Entonces, solamente hay que traer un modelo, una estructura de negocio, una modelaje de negocio para explotar tantas oportunidades digitales. Sí, al final se basa en explorar más a fondo el customer behavior, ¿no? De conocer más qué le gustan a los fans, cuál es el hábito de consumo, el hábito de compra, por qué medios lo hacen, y vincularlo a la pasión del hincha, que bien mencionabas a veces, o mejor dicho, dentro de este nuevo contexto digital, pone más o menos a todos en una misma situación. Y quiero recalcar aquí lo que decías tú, Amir, en el sentido de enfocarnos mucho en el ambiente digital, ¿no? Que antes, quizás en términos de concurrencia a estadios, había mucha diferencia, sobre todo en países de Latinoamérica. Hoy nos sitúa prácticamente a todos dentro de un mismo nivel, dentro de un ambiente digital donde la interacción y la generación de contenidos a través de diversas plataformas se torna clave para monetizar y generar nuevos ingresos en el club, ¿no? En tu gráfico vimos datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, mencionabas el de 3 de febrero, que es un club que no se encuentra en primera división, pero también hablamos o vimos, por ejemplo, al Club Guaireña, que se sitúa inmediatamente después de Cerro Porteño y Olimpia, en términos de interacción y de seguidores en redes sociales, un club relativamente nuevo o recién ascendido, por decirlo de alguna manera, y que de alguna u otra forma ha hecho bien los deberes para estar bien conectado con su público, y esto, si está acompañada de una estrategia más macro y digital y acompañada de una estrategia de monetización también, puede otorgar grandes beneficios para los clubes de fútbol, ¿no? Creo que puede ser un buen ejemplo, Amir. Sí, porque al final no, ni todos son Barça. Y te doy un ejemplo, el Liverpool, que tiene mucho menos hinchada que el Barça en el mundo, por cuenta del título de la Champions y del trabajo de marketing, las interacciones superaron el Barça. Entonces, aquí el tamaño no es lo más importante. Claro que es fundamental crecer, tener muchos seguidores, pero si tú trabajas bien, te doy un ejemplo. Hay un ejemplo que se quedó muy conocido por cuenta de nuestros trabajos aquí, que fue el Ibis, que es conocido en Brasil como el peor equipo de fútbol del mundo. Él se produce esto como marketing disruptivo del club hace años, y el club tiene interacciones medianas en Twitter arriba de grandes clubes europeos. Es decir, el quinto club del mundo en interacciones en Twitter. Solamente haciendo humor deportivo, haciendo bromas con los clubes. Ibis solamente espera que un club grande pierda, sufra y le invita para jugar un partido amistoso. Entonces la gente flipa con la cuestión de Ibis. Entonces que Ibis es el momento de disfrutar, de reír. Hay momentos que yo reí más con el Ibis en redes sociales que mirando cosas de humor, por ejemplo. Entonces, que son muy inteligentes, es un ejemplo de club muy pequeño, no capitaliza, no monetiza eso todavía, pero imagínate el potencial de ser un club humorístico en el medio de la seriedad del fútbol, sonreír de sí mismo. Entonces, que es muy interesante. Y en el caso de los clubes pequeños de Paraguay, se podrían producir muchos ganos, porque clubes locales en ciudades pequeñas que no tienen grandes opciones, y los cambios permiten eso, porque hace 20 años invertíase en las radios locales, en el periódico local, y ahora los clubes podrían ser
este escaparate para las marcas, este espacio para marcas pequeñas y medianas del mercado local, que no tienen grandes ambiciones en términos televisivos, que no tienen inversiones publicitarias pesadas y que podrían utilizar las redes sociales del club para llegar a la gente que vive acerca de los comercios, de los negocios. Entonces, hay grandes oportunidades. Si miramos para Europa, por ejemplo, Real Sociedad es un club pequeño de una región muy interesante, pero no tiene tantos hinchas y está trabajando de forma disruptiva. Entonces, que tenemos otros ejemplos de clubes latinos, por ejemplo, el River Plate tiene más interacciones por post que Flamengo en algunos momentos, pero con mucho menos hinchada, con mucho menos gente, porque el fan del River está muy cercano a las redes sociales del club. Entonces, que lo que veo es que hay muchas oportunidades, pero hay que pensar de forma estructurada. Entonces, si yo voy a utilizar el digital, yo voy a hacer un plan muy estructurado para atraer la atención de sponsors, pero para atraer también la atención de inversores tecnológicos que pueden contribuir con el proceso, porque hay que invertir y el club muchas veces no tiene dinero ni para pagar el sueldo del jugador por cuenta de la crisis. ¿Cómo puede invertir en el digital? Entonces hay que buscar alternativas y hay muchas empresas tecnológicas o que son de telecom o que son de e-commerce, que están capitalizadas a bancos, mercados de medios de pagos, que tú podrías involucrar en tu negocio y ahí desarrollar oportunidades para el fan. Entonces, que el fan en el centro, produciendo creación de alternativas comerciales efectivas dentro de la industria del deporte en general. Muchísimas gracias, Amir. Tenemos realmente muchas consultas que nos van llegando por los distintos medios. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero dejamos abierta la plataforma para que puedan seguir interactuando. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. También pueden, y recordamos a los participantes que puedan interactuar entre sí, y también pueden conectar con Amir por si necesitan algún otro dato adicional, aprovechando también tu amabilidad, Amir. Y bueno, nuevamente agradecerte por tu presencia, disfrutamos muchísimo tu charla, datos muy, muy interesantes, y como siempre es un placer compartir esta conversación, como mismo la pasión muchas veces que nos une dentro de este mundo de la gestión deportiva, del marketing disruptivo, dentro del deporte, del mundo del patrocinio y de los datos, que estamos convencidos son el futuro de la industria deportiva, no solamente a nivel LATAM, sino a nivel global. Amir, muchas gracias. Te dejo para que hagas un resumen y puedas cerrar el panel con tus reflexiones, así que es todo tuyo. Edgar, muchas gracias. Desde ya dejo aquí mis contactos. Podéis escribirme directamente por WhatsApp o por email. Ya hablé con Edgar para que todos podéis tener acceso también a los datos digitales de los clubes paraguayos. Para mí es un placer. Estoy muy ilusionado porque cuando creé Sports Valley en 2018, mi gran reto era la integración latinoamericana. Yo viví en España, hablo bien castellano y siempre percibí un hueco entre el mercado brasileño y el mercado latino. Entonces, para mí, Edgar, es un gran placer poder hacer este inicio de integración entre São Paulo, Asunción, hacer esta conexión Brasil-Paraguay, porque somos tan cerquitas, estamos tan cerquitas, tanto en términos regionales como en términos culturales. Tenemos muchos rasgos de identidad que nos unen con los sur, entonces que tenemos que profundizar de eso. Entonces que dejo aquí mi agradecimiento a ti y a todos del Paraguay Sports Summit y ojalá que podamos estar juntos en muchas otras ocasiones. Muchas gracias a ti. Así será, Amir. Definitivamente las alianzas y el potencial del mercado latinoamericano, teniendo al hincha y al fan como centro de la estrategia y sobre todo por la pasión que siempre mueve al hincha, al hincha latinoamericano de Latinoamérica, es uno de los activos más importantes a explotar. Muchísimas gracias. Y de esta manera damos por finalizada el día 1 del Paraguay Sports Summit, una jornada bastante intensa, bastante dinámica, bastante movida, donde arrancamos bien temprano con la apertura, con el título de El camino a la profesionalización de la industria deportiva, donde nos acompañó el director general de deportes, Ricardo de Geller. Seguidamente, el señor Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, estuvo comentando sobre la evolución del Comité Olímpico Paraguayo. Luego, Nuno Mena, en una sesión también bastante interactiva e interesante, nos comentaba sobre la nueva relación digital con los fans y la importancia de una relación personalizada. Desde Colombia y desde Ecuador, respectivamente, Nicolás Borrero y Fabián Moncayo compartían con nosotros sus experiencias de estrategias de marketing deportivo en clubes de fútbol, el caso del Deportivo Cali y de la Liga Deportiva Universitaria.
Luego de un breve break, tuvimos el placer también de escuchar a Carlos Cantó directamente desde España, con el título Tendencias y oportunidades en la nueva era del negocio en el deporte. Y finalmente, un enfoque social moderado por Johannes Regier, con el presidente de la fundación del Club Cerro Porteño, el señor Víctor González Acosta, y el director de Por Vida, Tobias Wall. Y para cerrar la jornada, recién escuchábamos a Amir Somoyi, director y fundador de Sport Value, con unos datos inéditos sobre el mercado paraguayo en términos de clubes de fútbol y todo el potencial que tiene este mercado aún mucho por explotar, con el tema análisis de datos, marketing disruptivo en Latinoamérica y Paraguay. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Los esperamos mañana para el día 2 con muchos temas interesantes nuevamente y los invitamos a que puedan seguir interactuando en la plataforma. Muchas gracias y hasta mañana.